Con el objetivo de trabajar las emociones en la etapa de la adolescencia para ser inteligentes emocionalmente en la etapa adulta, se están llevando a cabo diferentes charlas sobre la gestión emocional positiva. Charlas a cargo de Paula Calderón, psicóloga de Proines, que proporcionan distintas herramientas para que los jóvenes puedan afrontar mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana. Dirigidas sobre todo a la gente joven, a los adolescentes, porque es una etapa fundamental, es una etapa muy vulnerable y hay que trabajar sobre todo la parte emocional. Conocen muchas asignaturas, las matemáticas, las ciencias, las lenguas, pero desconocen algo fundamental que son las propias emociones. Las emociones nacen con nosotros, crecen con nosotros, pero hay que saber también gestionarlas, porque si no las gestionamos de adolescencia, que es el punto fundamental y la etapa más importante, cuando somos mayores sí podemos tener problemas de salud mental. Entonces, hoy, no solamente hoy, estamos también un poquito dando este tipo de charla en otros institutos, con la idea fundamental de que ellos se conozcan su ser y también su forma de sentir, para que el día de mañana, en su etapa adulta, sean capaces de ser personas inteligentes emocionalmente. ¿Cómo podemos gestionarnos emocionalmente? ¿Cómo? Pues primero es conocernos, es decir, vamos a ver de qué manera identificar sobre todo mis partes de emociones. Es decir, si yo no sé qué siento, no sé ponerle el nombre de lo que siento, es muy difícil poder afrontar o tomar cualquier tipo de decisión. Es importante para gestionar también aceptar que lo estoy sintiendo, es decir, permitirme de alguna manera sentirme triste, sentirme frustrado, sentirme con miedo. Tenemos que entender todos que las emociones completamente son naturales y son universales y como conviven con nosotros tenemos que hacer una forma de buscar un equilibrio que yo me sienta con un bienestar emocional. Muy importante también para la gestión emocional es de alguna manera expresarlo, el saber expresarlo, porque a las emociones hay que darle salida. Si no le damos salida nos bloqueamos. Entonces es una parte fundamental de que aprendamos, que nunca es tarde para aprender a gestionar nuestras emociones, saber de alguna manera, saber expresarlas. Hablando, sobre todo, pedir ayuda cuando esto se complica, porque lo que estamos intentando es una parte de prevención, de detención de problemas de salud mental, para que de alguna manera todo lo que se pueda hacer de manera precoz es un bienestar y es un tratamiento ya hecho para el día de mañana. Claro, porque la pandemia también ha sido un factor muy importante para que se agraven esos problemas emocionales. Además, para ello ha sido, ¿cómo diría? Es una parte que las emociones, sobre todo la parte del miedo, la ansiedad, tenemos que entender que es una etapa donde les encanta sentirse identificado con sus iguales, las relaciones sociales, su parte de autoestima, el conocer lo nuevo. Hay que entender que todo de alguna manera a todos nos ha influido emocionalmente, pero esta etapa tan vulnerable, como todos sabemos, la parte de adolescencia con sus hormonas, con las decisiones, porque las cosas evidentemente ya no son niños y de repente por alguna manera se han quedado como anclados. Es más, por estadística, el nivel de consultas psiquiátricas ha sido bárbaro, además con situaciones muy, muy delicadas, entonces tenemos un boom. Entonces, la parte de salud mental siempre lo hemos tenido, pero es verdad que se ha agravado. Entonces, ¿cómo ha evolucionado desde hace unos años hasta ahora? Bueno, ¿cómo ha evolucionado? A ver, es verdad que la parte de salud mental ahora es como que da más la cara, ¿no? Ahora venga, todo es salud mental. Pero vamos a ver, si es que no hay salud sin salud mental, ¿vale? ¿Cómo ha evolucionado? Sí, es verdad que con todo este tipo de charlas, con esta parte de a ver de qué manera, no sé, visibilizar lo que es el tema de salud mental, estamos todos más concienciados. Pero eso hay que hacerlo desde casa, desde la familia. Es decir, la familia también tiene que saber que esto de salud mental, para ellos y también para sus hijos o para los allegados también que tengan. ¿Cómo puede, por ejemplo, unos padres ver que su hijo, por ejemplo, tiene algún problema de salud mental? Mira, yo siempre digo que las familias lo más importante es que presten atención, es decir, no simplemente que ha comido, ha hecho sus deberes, sino hay que ir más allá de todo eso, hay que prestar atención, es estar presente y darme cuenta, porque generalmente sí hay unas ciertas señales, a veces van despacito, pero otras veces de manera muy brusca. ¿Qué les pasa? Hay niños, por ejemplo, que son sociables, que tienen un buen rendimiento, pero nosotros conocemos a los hijos. Y cuando algo no va bien, se nota, sobre todo porque persiste en el tiempo. Es un cambio sobre todo comportamental, donde vemos que los niños pues de repente se aíslan, bajan el rendimiento, tienen unas compañías entre comillas que ya preocupan, probablemente a lo mejor nos da sensación de que igual está consumiendo. Es decir, el problema también se ve en el sueño es el mejor indicador
que nos dice de que hay algo que no va bien porque deja de dormir, o todo el día tiene mucho sueño, o está muy desmotivado, pero para que sea un problema tiene que persistir en el tiempo, es decir, porque la adolescencia también hay que entender que son etapas, ¿no? Y generalmente no suele pasar nada, pero si lo observa y persiste mucho en el tiempo, ya nos está dando de alguna manera señales de que tenemos que estar en alerta. Sí. Entonces, básicamente, lo más rápido posible es ponerse en contacto con un profesional. Mira, yo generalmente, como por ejemplo en adolescentes, ¿no? Yo siempre les digo que tienen que buscar ayuda, primero incluso entre sus iguales. Simplemente el hecho de compartir, que ahí sería la parte de desahogo emocional, ya estamos gestionando la emoción, es que lo comparta con un igual, si tiene un buen amigo. A partir de ahí, en el mismo colegio o en el mismo instituto siempre hay un profesor que te cae bien, o un departamento de orientación, que hay muy buen equipo en los institutos de departamento de orientación con sus psicólogos, con sus educadores sociales. A los padres, o si no son padres, a los allegados, pero siempre alguien de referencia que te ayude, porque son niños, son menores. Entonces, una vez que está ahí, el adulto de alguna manera que lo pueda recoger, y sí, si hay que pasar por atención primaria, se pasa por atención primaria o pediatría, según la edad que tenga el niño. Si considera el médico de cabecera que necesita otro tipo de ayuda, por ejemplo un psicólogo, se le deriva a un psicólogo por la seguridad social, y si por una circunstancia persiste o se agrava, a lo mejor hace falta un psiquiatra. Y luego ya hay otros recursos, por ejemplo nosotros ProINE formamos parte de la red de salud mental, ¿vale? Que lo derivaría al psiquiatra, en este caso infanto-juvenil, ¿vale? Porque son más jóvenes, y trabajarían con nosotros lo que sería un CRPS, ¿no? Un centro de rehabilitación psicosocial, para trabajar con el adolescente y con el adulto.